Buenas tardes a todos, buenas tardes, soy Gustavo Castro, Gustavo Tomás Castro, profesor avalado por el ERCEP, que es el organismo de control y de aplicación de la Ley de Seguridad Eléctrica en la provincia de Córdoba, Argentina, y vengo a hacer una introducción de lo que se vio ayer en la clase de 26 de octubre, jueves 26 de octubre del 2023. Hacemos una breve síntesis que quede a modo de repaso de lo que surgió y de los conceptos vertidos en la clase de ayer. Bueno, comenzamos hablando de magnitudes eléctricas y diciendo que magnitud, definimos a qué llamamos magnitud. Magnitud es todo lo que se puede medir. Dimos como ejemplo el tiempo es una magnitud y se tiene sus distintas unidades de medida, ¿sí? Las magnitudes eléctricas son el voltaje, la corriente y la resistencia. También al voltaje, que es la magnitud más importante, porque el voltaje es lo que, cuando está presente un voltaje o una tensión, es lo que hace en un circuito eléctrico, que es la razón, es la causa que hace que circule una corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, dijimos que el primer la primera magnitud, voltaje, también se la conoce con el nombre de tensión, con el nombre de diferencia potencial o fuerza electromotriz, ¿sí? Podemos tener tensiones de alterna, ¿sí? O tensiones de continua, ¿sí? Estas son las unidades de medida que ya las vamos a mencionar. Este, Aquí tenemos las magnitudes y las unidades de medida. El voltaje, ¿cuál es la unidad de medida? El volt, ¿sí? La corriente, ¿cuál es la unidad de medida? El ampere o amperes, ¿sí? Un comentario respecto a la corriente: se identifica con la letra I, la I latina, ¿sí? En castellano, porque antiguamente se hablaba de intensidad de corriente. Con el uso, la palabra intensidad se fue dejando de usar y ya ahora se dice solamente corriente. Si digo intensidad de corriente, esta es correcto también, ¿no? En la magnitud resistencia con su unidad de medida, que es el ohm. Estas tres unidades son nombres propios de tres personas sobresalientes en su tiempo, que aportaron sus conocimientos al desarrollo de esta ciencia, ¿sí? Volt, un italiano; ampere, un francés; ohm, un alemán, ¿sí? Entonces tenemos que estas letras que están entre corchetes son la simbología con la cual yo identifico estas unidades de medida. Son letras que están en mayúsculas porque corresponden a nombres propios, ¿sí? Con el comentario de que ohm, la letra O, en vez de representarse del alfabeto nuestro, que sería el español, ¿sí? El castellano, se represente con la letra O, que es la letra omega del alfabeto griego, ¿sí? Entonces aquí tenemos las tres unidades de medida. Dijimos que los instrumentos de medición, que se llaman multímetro, tester, ¿sí? En inglés multímeter, están calibrados en la llave selectora, tiene distintas posiciones y están mencionadas estas magnitudes: volt, amperes y ohms, ¿sí? Porque es el instrumento que está calibrado en esas unidades para medir esas magnitudes a través de esas unidades, ¿sí? Mencionamos la reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina, que es la 90-364-7-770, y dijimos que esta es el marco técnico en el cual una instalación eléctrica tiene que estar de acuerdo, adecuada a toda la normativa vigente, que es esa normativa, ¿sí? La R es de reglamentación y la sigla de AEA es lo que dijimos, ¿no? Asociación Electrotécnica Argentina. La mencionamos porque es lo que debemos conocer y debemos conocerla cuál es, y invocarla cada vez que hacemos y decimos que una instalación está adecuada y cumple con la normativa. ¿Qué normativa es esa? ¿Sí? La RAE 9364-7770, ¿sí? La 770 básicamente está
para un ámbito de aplicación que son las instalaciones en viviendas unifamiliares, ¿sí? Que es lo que básicamente se ve en todo el desarrollo del curso, ¿sí? Dimos un ejemplo, si tuviéramos un cable desnudo, dijimos, ¿no? Que tiene en un extremo 100 volt y en el otro extremo tiene 100 volt de ese cable, ¿cuánto sería la circulación de corriente? Bueno, llegamos a la conclusión entre todos, coincidimos entre todos, que la circulación de corriente es nula. ¿Por qué la circulación de corriente es nula? Porque en sus extremos no hay una diferencia de potencial, ¿sí? El DDP que es la diferencia de potencial. Al no existir una diferencia de potencial, no hay una tensión aplicada entre los extremos del cable, ¿sí? Entonces no circula una corriente, ¿sí? Si bien no hay una diferencia de potencial, el cable sí tiene un potencial eléctrico, con lo cual no sería recomendable que una persona sin ningún tipo de medidas de seguridad tocar ese cable. ¿Por qué? Porque en esas condiciones, ¿sí? Sin el calzado apropiado, sin guantes, etcétera, estaría el potencial de tierra. Sabemos que el potencial de tierra es cero, o sea, no tiene potencial la Tierra, ¿sí? Es de 0 volt, y ahí sí, si alguien tocase en estas condiciones que mencionamos, circularía una corriente a través del cuerpo, generando ciertas cuestiones físicas, impacto, influencias negativas en el cuerpo humano, ¿sí? Ya vamos a detallar de eso, entre otras la fibrilación del corazón, la más importante es que es la de vida o muerte, ¿sí? Entonces, después invocamos las 5 reglas de oro. Estos se van a ver muy en detalle a lo largo del curso y más adelante, pero como hay gente que ya está trabajando, que ya hace trabajo en electricidad, creí conveniente repasarlas para que tomemos siempre, las tengamos presentes y seamos conscientes de cuáles son las reglas que debo cumplir cuando trabajo en un circuito eléctrico con estos valores de tensión. En Argentina el valor eficaz de la tensión alterna es 220 volt, con lo cual estamos hablando que los valores de pico exceden los 300 volt, ¿sí? Tensiones muy altas y muy nocivas para cuando uno entra en contacto directo o indirecto con esos niveles de tensión, ¿sí? Entonces las reglas de oro son seccionar. ¿Qué es seccionar? Seccionar, hay elementos de maniobra que antes se llamaban térmicas, ahora se llaman pequeños interruptores automáticos en el ámbito de las instalaciones domiciliarias, o ITM, interruptor termomagnético, ¿sí? Son elementos que trabajan como protección contra sobrecorriente, ¿sí? Eso ya lo vamos a detallar bien a lo largo del curso. Vamos a ver cuáles son las curvas de disparo, el comportamiento, las corrientes nominales, etcétera, etcétera. Las corrientes, el poder de corte que tienen ante hipotéticos cortocircuitos, etcétera, ¿sí? Todo eso se va a detallar a lo largo del curso, pero decimos entonces que seccionar es operar un elemento de maniobra, que en este caso es la pía, ¿sí? El interruptor termomagnético, que yo a través de un comando manual que tiene una palanquita puedo abrir aguas abajo. ¿Por qué? ¿Por qué dijimos abajo? Porque siempre estos elementos se recomienda que se ingrese con la alimentación por la parte de arriba y se salga por la parte de abajo. Eso en las clases prácticas lo vamos a detallar y lo vamos a mostrar bien en detalle, ¿sí? Y vamos a hacer los comentarios relacionados, ¿sí? Porque puede haber alguna excepción y cómo tengo que manejarme ante una excepción y en qué caso y por qué, ¿sí? Entonces dijimos que debo acometer, alimentar por arriba, y cuando abro el elemento de seccionamiento, que quiere decir abrir, dejar sin energía, aguas abajo los circuitos terminales quedan sin energía, ¿sí? Entonces eso es justamente lo que dijimos, seccionar, operar manualmente en los elementos de maniobra, de protección y maniobra. Hay otro, la segunda regla, más para el ámbito industrial, dice bloquear el acceso al tablero. En la industria hay tableros que tienen puertas, y esas puertas se abren y se cierran y tienen unas orejas donde yo puedo poner un candado, dejar ese candado con la única llave y me voy al área de trabajo, o sea, secciono, dejo sin alimentación la zona donde voy a trabajar, la parte de la instalación a donde voy a trabajar, y cierro
el tablero y queda restringido el acceso al resto de los operarios o las personas que están en ese momento en la fábrica, ¿sí? Eso sería el segundo paso, que es el bloqueo al acceso de los tableros. El tercer paso, un paso también muy importante, es verificar. ¿Qué hago? Una vez que abrí la alimentación, tengo que verificar que el circuito a donde voy a trabajar no tenga alimentación. Eso se hace con un tester, ¿sí? Con un multímetro lo pongo en tensión y mido tensión si está lleno o no tiene tensión. Al haber seccionado, no debería de haber tensión. En el caso hipotético que no se tuviese un tester en ese momento, se puede usar un buscapolo, ¿sí? Verificando que realmente funciona previamente el buscapolo, que es un indicador, es un destornillador que tiene un testigo luminoso, que es una lamparita de neón con una resistencia en serie, y con eso veo si el cable que tiene potencial eléctrico, que es la fase, está energizado o no, ¿sí? El cuarto paso se sintetiza como aterrar. ¿Qué es aterrar? Es poner al potencial de tierra los cables activos. Y para eso mencionamos un módulo de un toma corriente, que es una ficha hembra, ¿sí? Es parte de la instalación eléctrica, que va en una boca del circuito de TUG, tomas de uso general o de tomas de uso especial, ¿sí? De acuerdo a nuestra normativa, que lo dice RAEA, esto tiene que ser la norma IRAN 2071, ¿sí? Esa es la norma que tienen que tener, que tienen que cumplir, que habla de tomas de tres patas planas, tienen una sola posición de inserción y no se pueden poner de otra forma, nada más que hay una sola forma, ¿no? Entonces dijimos que los dos cables activos, que son la fase y el neutro tiene potencial de cero porque la distribuidora en su transformador aterró ese conductor en donde está el transformador, ¿sí? Se puso al potencial de tierra. Y la protección eléctrica, que es el PE, es una protección eléctrica, una jabalina que el usuario debe instalar en su terreno y irá con un cable verde amarillo y llevar el potencial de tierra a todas las cajas y a todas las bocas del circuito eléctrico. Entonces, ¿qué hago? Los dos cables activos, en el caso de una instalación monofásica, es la fase, también conocida con el nombre de línea, también conocida con el nombre de vivo, se unen ¿en dónde? En la protección eléctrica, ¿sí? En el caso de que la protección eléctrica en ciertas circunstancias no cumpliera con todas las condiciones que indica la RAEA, ¿sí? eh, los cables activos quedan cortocircuitados. Como dijimos que los elementos de seccionamiento y de protección son las PIAs o ITM, son elementos que trabajan por sobrecorriente. En este caso, habría una corriente de cortocircuito si alguien lo quiere levantar. Es una medida de seguridad más, ¿sí? Y por último, el paso número 5 es señalizar. Eso también para el ámbito más de aplicación para el ámbito industrial, pongo unos conos o delimito la zona con unas bandas de colores, ¿sí? Colores rojo y blanco, con una precaución que diga no circular, área restringida, zonas de trabajo con riesgo de descarga eléctrica, ¿sí? Este es un resumen de lo que vimos, ¿sí? Acá está básicamente planteado. No lo quiero extender más, fue un gusto haber compartido la primera clase con ustedes. Vamos a seguir en contacto y cualquier consulta, duda o aclaración al respecto, estaremos nuevamente en contacto.